¿Cómo andan, queridos amigos? Una alegría compartir con ustedes en esta mañana preciosísima, luego de una gran lluvia. Ya está nuestro amigo Alberto Becker, productor, pionero aquí de esta zona, la zona de Cabureí, límite con el Parque Nacional Iguazú. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, don Mauricio. Muy buenos días también a toda la audiencia. Principalmente, muy buenos días a todos esos productores que luchan día a día, que ponen el pecho para salir hacia adelante y llevar la provincia y el país a un rumbo mejor. Buenísimo, Alberto, y hoy te convoqué en primera instancia para hablar un poquitito de, bueno, del tema del Rincón de los Recuerdos. Van pasando los años y bueno, si bien uno esperaba un resultado un poquito más continuo, sabemos la situación del país, pero se está trabajando y se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? ¿Pensaste algún día, así como familia, como proyecto, que creo que se está cortando un poquitito ahí? No sé si hay algún inconveniente eléctrico. Te decía, Alberto, si llegase a pensar algún día dentro de tu actividad de incorporar el ecoturismo, el turismo vinculado a la producción dentro de ese sueño que seguramente de algún lado salió, ¿no? Exactamente, Mauricio, y te comento algo que por ahí jamás te había comentado en los tiempos que estamos juntos en esto. Nosotros ya arrancamos con contacto turístico allá por los años 1976-78, cuando mi familia ingresó hacia Andresito, y mi padre le surgió a fabricar la melaza, el miel de caña dulce. Uh-huh. ¿Que tenés algo ahí todavía? Exactamente, cuento con esta misma herramienta hasta el día de hoy, en donde en aquellos años ingresaban aquí a Andresito por la ruta 101 del parque colectivos de turistas que venían desde Capital Federal, de Buenos Aires, Córdoba. Decime el año, me dijiste. Entre 76 y 78. No estaba ni Andresito. Que era una locura la cantidad de personas que transitaba la 101 y vieron que parecíamos una azucarera por la cantidad de cañas de azúcar que había, ya que los productores acercaban las cañas y nosotros fabricábamos las melazas por porcentaje. Se fabricaba 3 baldes de melaza, 2 se llevaba el que traía la caña y nosotros nos quedábamos con 1. Se llegó a hacer 86 baldes de 20 litros de miel de caña dulce en un año. ¡Qué loco! Y los turistas querían ver cómo se fabricaba la melaza y querían llevar muestras también a la ciudad. Mi madre en aquel entonces no había envase. ¿Cómo era el nombre de tu mami? Lucinda Pacheco. Salía a rescatar los frasquitos cuando venía la conserva de tomate en frasquito. Lo que había para envasarlo. No había mucho como hoy que tenemos un mercado y buscar. No había alternativa, hasta bolsitas plásticas servía porque querían llevar muestra de la melaza, del melado, y sacaban foto con máquinas que eran a rollo. Era un problema porque el que trabaja con esto sabe que en temporada de hacer la miel de caña, las abejas lo sienten de muy lejos, el hervor de la caña dulce, y tenés una invasión que parece que tenés un apiario al lado, y muchos turistas lamentablemente llevaban el recuerdo de Cabureí, que eran unas picadas de abeja, que eso era normal, y principalmente porque utilizaban desodorante y las abejas son enemigas del desodorante, entonces era algo inédito. Entonces ahí ya empezamos con turismo, a tener relación con turistas. Hoy el Rincón de los Recuerdos, como lo dice, es un recuerdo de la historia. De esa memoria. De esa memoria, el recuerdo de nuestros ancestrales. Cómo fue fundar un municipio, cómo fue los primeros tiempos que estábamos en esta región, que no había ningún recurso, que teníamos que arreglarnos con los pocos que había en la zona, y bueno, producir y vender en baja escala, vender para sobrevivir. No había por ahí la visión futura de un día tener un porvenir mejor, porque no había mercados y tampoco accesos, y era muy difícil producir algo porque no había nadie que lo compraba.
En aquel entonces se producía la soja que se vendía a la cooperativa de Oberá, que mi padre también fue uno de las primeras máquinas automáticas trilladoras estirada a buey y movida con un motor diésel que salía a las colonias a recorrer y trillar las pocas hojas que cosechaban. Y no eran productores que sacaban 10.000 bolsas ni 100.000 bolsas, productores que sacaban 15 bolsas. Todo camino de tierra. Todo camino de tierra. Vehículos muy precarios, digamos, comparado con hoy. O sea, era lo que había y estaban buenos, pero de todos modos era muy limitante, ¿no? Exactamente, Qué Mauricio. loco, qué loco. Ahora decime y pónganse a pensar los andresiteños y los misioneros mismos. Salir del paraje Cabureí y irse por el camino costero hasta Integración, en aquel entonces que no había rutas, irse hasta Piñalitos hinchando una trilladora con una yunta de buey. Qué loco. Era algo que tendrían que ser locos los que hacían en aquella época, porque si hoy para hacer con un tractor nadie lo quiere hacer 25 30 kilómetros, imagínate hacer 40 kilómetros. Y pensando en qué, en la mega ganancia, ¿no? Nada que ver, o sea, era lo básico para quizás subsistir o ayudar a un vecino, ¿no? O sea, exactamente, Mauricio, y muchas veces mi padre, su almuerzo y su cena eran granos de soja, porque las familias eran tan precarias que por ahí no tenían ni siquiera para invitarlo un plato de comida. hijo. Y dormía entre medio las charlas de soja bajo la lona de la máquina. Así fue su historia aquí en Andresito. Y muchísimas personas que todavía existen, que todavía están en Andresito, podrían hasta llamar en este medio si lo estoy inventando algo. Qué increíble, ¿no? Porque yo como siempre digo, si vas a comentar algo, tenés que fundamentar lo que, sí. lo que comentás. Porque Cuando hablamos de todo esto y vemos el materialismo que hoy que hay hoy en el mercado general, en la vida cotidiana, donde lo material es prioritario y donde muchas veces nos ponemos de jueces y señalizamos y criticamos, pero mirar un poquitito hacia atrás, ¿no? Las limitaciones. Vos ya estaba de antes de la colonización, hay otro grupo vino en la década del 80, yo en la década del 90, pero a veces escuchás inclusive generaciones nuevas que si bien quieren crecer, desarrollarse, pero si nos olvidamos, Alberto, de dónde venimos. Exacto. ¿Cómo está el destino? ¿Cómo podemos entender esta realidad que vivimos hoy? Porque a veces pensamos que todo cae por arte de magia y que todo se hace porque sopla el viento nada más. Hubo gente como tu viejo y muchísima otra gente que quizás hoy ya no están, que marcaron un legado, que es bueno destacarlo y saber el esfuerzo de la gente que estuvo por antes de la colonización de Andresito en toda esta ecorregión. ¿Es así, Alberto? Exactamente, Mauricio, y te comento también el respeto que había entre un ciudadano y otro en aquellos años, ya que en la zona de kilómetro 12 había un señor llamado Hugo Rodríguez, que era el carnicero de la zona, en donde faenaban los animales y con una camioneta, una C10, salía a repartir carne por las colonias con el animal encima, una balanza de pilón y una sierrita a mano. Era muy difícil por ahí saber el horario que circulaba enfrente de las casas. No había celular, no había nada. No había nada. Entonces mi padre hizo en la entrada de la casa, puso un postecito con un cajoncito en donde dejaba la olla con una esquelita dentro. Decía, déjame 2 kilos de paleta, y la plata estaba adentro. Y el señor llegaba y levantaba la tapa de la olla, sacaba la esquela, veía, cortaba la carne, ponía en la ollita, ponía en la olla, cobraba por ahí el billete que daba a cambio, ponía adentro, lo tapaba y seguía el viaje. Y cuando se venía de la chacra se iba a buscar la carne y eso quedaba sobre camino, no quedaba con candado. Era un respeto mutuo de todas las personas. ¿Cómo se perdió? ¿Cómo se perdió esto? Hoy tenemos que encarcelarnos dentro de nuestras propias casas. Tenemos que poner muro, poner reja. Nos terminó la libertad, esa libertad que podíamos dormir en verano con las ventanas abiertas y las puertas abiertas porque no teníamos aire acondicionado, wow, ni tampoco teníamos ventiladores, o tirar un colchón, el que tenía una galería y dormir ahí afuera. Así eran antes años. Hagan esto hoy para ver. No, te llevan colchón y vos juntos. Triste, ¿no? Bueno, después vamos a hablar del tema este también.
Pero volviendo al tema, hablabas de dejar esa ollita y uno habla y parece un sueño. Uno a veces mira hoy en las colonias de Alemania o en otros lugares en Europa donde también hay puestos de frutas y verduras y donde la gente ya no va a estar ahí esperando que vengan, deja una balancita electrónica o a mano o ya separado, vale tanto, y la gente va dejando, ni hay ninguna persona que controla, se sabe que el precio justo es precio justo y que se le va a pagar el productor, y me hacía a la mente al recuerdo ese artículo que vi como algo sorprendente, cosa que vivían ustedes, vivía la provincia de Misiones, vivía Andresito y vivía toda la Argentina, que se fue perdiendo a través de los años. Exactamente, Mauricio. Hoy nosotros tenemos que reflejarnos por ahí en otros países en donde nosotros vivimos esto y tuvimos todo esto a nuestro alcance, y año tras año fuimos perdiendo ese respeto, perdiendo esta cultura que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos enseñaron a decir: lo que es tuyo y lo que no es tuyo no toques. Eso se perdió. Lo que no es tuyo no toques. No toques. No es tuyo. No es tuyo. Está bien. Y es un principio básico que lo dice en la palabra de Dios, que los pueblos japoneses, siempre veo los coaching japoneses, o por ejemplo, doy siempre un ejemplo, tuve oportunidad de viajar a Japón y te vas a un restaurante y si estaba lloviendo, no llevaste paraguas afuera, va a haber un portaparaguas y agarrás el paraguas esta vez y te vas a otro lugar y llegaste al Banco Macro y ya terminó de llover y ahí dejaste el paraguas ahí, después llevó otro y así, pero nadie se llevó a su casa, porque lo que no es tuyo y si lo encontrás, devolverlo. Y a veces uno ve: hola querido grupo, se me cayó tal cosa, se perdió tal cosa, y nunca más apareció en una colonia que nos conocemos entre todos, en un lugar donde, pero vemos también un gesto de cambio, de ganas de anhelar eso. Pero eso de quién depende, y del metro cuadrado donde vos vivís en primera instancia, ¿es así o no? Exactamente, Mauricio. Cuando inició Andresito allá por los años 80, a mí me surgió encontrar en el Parque Nacional Iguazú una goma de un camión armada con una PCR. Estaba solo, una goma pesa muchísimo y yo me iba hacia Puerto Iguazú. Lo que me quedó fue agarrarlo y empujarlo dentro del monte. Cuando vine lo pude traer, y lo que sí antes se usaba era esperar que alguien se revele quién perdió algo, porque si uno comentaba encontré tal cosa, por ahí aparecen muchísimos dueños, pero el que lo perdió va a salir a comentar. Entonces ahí uno sabía que lo que se encontró volvía a su propietario. Y hoy vemos que se anuncian los grupos, en los medios, por todos lados, que se perdió una motosierra, que se perdió una cubierta, pero es muy difícil. Todavía hay personas, todavía hay esa cultura de llamar, decir: mira, yo lo encontré, está en mi casa, pero ya está quedando un margen muy pequeño. Buenísimo. De estas personas. Bueno, Rincón de los Recuerdos, vamos a ver algunas imágenes para ir adelantando y cortando esta nota y luego sigamos otra nota importante que teníamos. Rincón de los Recuerdos está abierto con previa reserva, ¿sí? Al teléfono que siempre estamos publicando. Si te quería recordar algún teléfono lo puedes decir también, pero más allá de eso, la importancia de saber que tenemos algún lugar como para llevar a nuestra familia, compartir un fin de semana distinto, invitar a las personas que están en el grupo o cuando vienen a visitar tu casa, lo que sea, para saber de que, o si sabes un grupo de turistas que se pueden acercar, tanto en la dirección de turismo como nos pueden hablar a nosotros, o directamente llegar a lo de Alberto con tiempo para hacer las reservas pertinentes, ¿no? Exactamente, Mauricio. El Rincón de los Recuerdos está con las puertas abiertas. Siempre tenemos esa convicción de que el turismo en Andresito saldrá hacia adelante. Hay que no bajar los brazos. Gracias a Dios tengo una familia que siempre nos acompaña, que estamos juntos en esto, y tenemos la convicción de que esto va a tener un rumbo a futuro, en donde hasta he incorporado ahora el único secadero móvil, es tipo barbacoa, que es del año 1960, que está instalado arriba de un vaquiano, por el motivo de que mi intención es que en el día de mañana, si consigo tener aportes y apoyo de empresas yerbateras de Andresito, de llevar
la marca de Andresito plasmada en todo este móvil a las grandes ciudades y demostrar que Andresito es la capital mundial de la yerba mate y tenemos que tener orgullo de ser andresiteños, porque la parte más adquisitiva de Andresito hoy es la yerba mate, sin olvidarnos de los tabacaleros que fueron ellos quienes iniciaron aquí en Andresito con la cultura del tabaco y después el tabaco le fue dando los fondos para ir incorporando otras actividades. Diversificando, exactamente. Buenísimo, así que bueno, está dada la invitación, estuvimos dialogando con Alberto Becker y saber de que el Rincón de los Recuerdos en el Paraje Cabureí, cuando tengas un tiempito para visitarlo, es una linda alternativa para que también saquemos de nuestra mente cuando te preguntan, che, ¿qué se puede hacer en Andresito? Se dice, no se puede, no hay nada para hacer, no, estás totalmente equivocado. Y ahí vas a ver todo lo que es la producción, la cotidianidad del campo, en un paseo por el medio de la selva, viendo palmitales, viendo biodiversidad, viendo producción regional, viendo vivencia, conociendo la cultura riquísima del recuerdo, como lo hablaba hoy Alberto, desde rudimentos y maquinarias antiguas, donde ahí se destaca evidentemente el legado de allá de casi la tercera generación, ya viene ahora con los chicos, y plasmado, así que disfrutemos y podamos disfrutar al máximo y visitar a este rincón de los recuerdos tan importante para nosotros aquí en Andresito. Exactamente, Mauricio, y quiero dejar mi teléfono que es 03757 1545 2740. Estamos a disposición de empresas de turismo, estamos a disposición de familias, a todos, a escuelas que quieren por ahí atraer los chicos, ya que tenemos capacidad de transportar 34 alumnos en los carros en un solo viaje, de enseñarle a los chicos de a dónde vino la agricultura, cómo fue el inicio de toda la historia, porque hoy llegar a una góndola de un supermercado y encontrar los productos envasados y ver las maquinarias de última generación quedan admirados, pero todo eso inició con la herramienta que todavía contamos en el Rincón de los Recuerdos, que fue atracción a animal y manual y con sudor de su frente. Las máquinas vinieron para evolucionar la agricultura. Facilitar. Exactamente, y está muy bien que lo vinieron, porque con la cantidad de habitantes que hoy existe en el mundo, si teníamos que seguir produciendo al sistema manual, seguramente alguien quedaría sin el maná de cada día en su mesa. Buenísimo, Alberto Becker, propietario del Rincón de los Recuerdos, pionero de la zona de Cabureí, amigo, productor, padre de familia, luchador si los hay. Y bueno, gracias Alberto, un saludo ahí a toda la audiencia y nos estamos viendo en breve. Muchas gracias Mauricio, y muchas gracias a esa audiencia que tiene este canal en toda la provincia, en el país y en el mundo, ya que a través de YouTube nos pueden ver al otro lado del continente. Muchísimas gracias, Alberto Becker con nosotros.